¿Qué fue de Meche Carreño? Amor platónico de muchos, irradiaba sensualidad y belleza en cada poro de su piel. La diva sexy por excelencia del cine y leyenda de los años 70, con películas como La Choca y Damiana y Los Hombres. ¿Qué fue de Meche Carreño? A continuación. Recuerda suscribirte a este canal y suscríbete, y cuando lo hagas, dale clic en la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. En este canal nos dedicamos a hablar de qué fue de los famosos, a decirte datos que no vas a encontrar en ningún otro lado. María de las Mercedes Carreño Nava, su nombre real, nació en Minatitlán, Veracruz, el 15 de septiembre de 1947. Sus padres, don Daniel Carreño y doña Malaquías Nava Márquez, eran de Minatitlán, ciudad ubicada al sur del estado. El padre estaba casado legalmente con otra mujer y Meche nació fuera del matrimonio, aunque fue reconocida por su padre como hija natural. A principios de los años 50, cuando la niña tenía alrededor de 4 años, su madre la llevó a vivir a la Ciudad de México, junto con sus otros 2 hijos, Digna y Félix Cruz Nava, llegando a vivir a una humilde casa, aledaña a los barrios de Tepito y La Lagunilla, donde ya vivía otra de sus hijas, Pompeya Newton Nava. La señora mantenía a la familia vendiendo tamales. Desde esos años, la pequeña ya soñaba con ser famosa y era aficionada a la televisión, donde veía películas y telenovelas que le despertaron aún más su deseo de ser actriz. Y era la primera en apuntarse a los festivales artísticos de la escuela primaria a la que asistía. Otras versiones apuntan a que la madre dejaba a Meche en los cines del barrio mientras se iba a vender los tamales, y que de ahí la pequeña vio películas no apropiadas para su edad, lo que le despertó el sueño de ser actriz. Siendo menor de edad, de adolescente, bailaba en centros nocturnos del barrio sin la aprobación de su madre. Al terminar la educación primaria, Meche, como ya era conocida, tomaba clases de danza. Ahí aprendió el afrocubano. Y su madre, convencida de que lo suyo no eran los estudios, la inscribió en la escuela de actuación en la Academia Andrés Soler. En las calles de Tepito fue descubierta por el fotógrafo Jesús Magaña, quien se especializaba en retratar artistas. Gracias a las fotos que le tomó a la joven, esta empezó a hacerse conocida en revistas. A los 15 años, su belleza la llevó a trabajar en el Teatro Blanquita, haciendo sketches al lado del cómico Palillo y otros grandes de la comedia en México. A la par, la joven trabajaba como modelo y se le empezó a conocer como la chica del monokini, ya que al tener medidas perfectas, la ponían a modelar ese tipo de prendas. Su primera obra, ya como actriz seria, la hizo al lado de Carlos Ancira, en la puesta en escena El hombre y la máscara. A los 17 años, la adolescente Meche participó en un concurso llamado Señorita Bikini, promocionado por el periódico Cine Mundial. Era en 1964. Y por supuesto que lo ganó sin problemas. Solo unos días después, un fotógrafo captó a Meche saliendo de una piscina en la parte de arriba del bikini y publicó la fotografía en la revista Siempre, causando sensación con la belleza de la joven aspirante actriz, que desde ese momento se convirtió en el blanco de otros fotógrafos que la querían para que posara en sus revistas para caballeros, pero la madre de la actriz los despachaba uno a uno, sin el resultado deseado. Quería para Meche un futuro glorioso en el cine, y lo consiguió. Hacia finales de los años 60, Meche debutó en el cine en pequeños papeles en cintas tales como El Pícaro en 1964, La Valentina y Especialista en Chamacas en 1965, hasta llegar a filmar El Barón Brácola en 1965, con el famoso luchador Santo, el enmascarado de plata, Santo como el nombre artístico Mercedes Carreño. En la cinta, la actriz hizo su primer semidesnudo en la versión internacional. Por esas fechas se casó con el fotógrafo José Lorenzo Sacani Almada, con quien tuvo un hijo, José Sacani Carreño, quien también se dedicó a la fotografía profesional al igual que su padre. La pareja crea una compañía productora de cine con la que producen la cinta Damiana y Los Hombres en 1967, en la que la actriz, quien había escrito el guión, era también la protagonista, acompañada de Jaime Fernández y de Andrés Soler, y dirigida por Julio Bracho.
En ella, Meche daba vida a una vendedora de flores de Xochimilco, a quien un fotógrafo descubre y la convierte en modelo. Con esta cinta, Meche Carreño se convirtió instantáneamente en símbolo sexual y una de las actrices más cotizadas del momento en un cine que empezaba a mostrar desnudos en sus escenas y que antecedía al llamado cine de ficheras de los años 70 en México. Al año siguiente, y animados por el éxito de Damiana y los hombres, Meche y su esposo produjeron su siguiente proyecto, No hay cruces en el mar, dirigida por Julián Soler y escrita nuevamente por la actriz, en la que era acompañada de Pedro Armendáriz Jr. Y antes de finalizar la década de los 60, la actriz trabajó en El Andante, que tuvo locaciones en París, en Viena, en los Alpes suizos y Londres, y en la Ciudad de México, Taxco y Acapulco, y tuvo como compañeros de reparto a Guillermo Murray, Jaime Fernández y la legendaria diva del cine nacional Andrea Palma. Pero a pesar del presupuesto, fue un gran fracaso en las taquillas, cuando se estrenó en 1969 en el Cine de Variedades de Acapulco. En los años 70 es cuando la carrera de Meche Carreño tuvo su mayor esplendor, con historias crueles en las que generalmente los personajes eran maltratados por los demás y era casi siempre usada sexualmente, en parte por su gran atractivo físico y en parte porque era lo que filmaba entonces. En 1971 trabajó en La sangre enemiga, para entonces ya era conocida artísticamente con el nombre de Meche. En la cinta trabajó al lado de David Reynoso. Y en 1972 hizo a una mujer con retraso mental que sufre una violación y quedaba embarazada en La Inocente, al lado de actrices como Lilia Michel, Sara García y Alicia Montoya. Cabe mencionar que esta cinta fue un éxito en taquilla. Al año siguiente fue elegida por el director Emilio El Indio Fernández para su película La Choca, cuya escena inicial y una de las más recordadas de la película es el inicio cuando Meche sale del río desnuda. La Choca fue una película de gran violencia ubicada en la selva, en la que Meche alternó con Pilar Pellicer y Gregorio Casal. Por esta cinta, Meche Carreño recibió un premio Ariel a Mejor Actriz de Reparto. Después filmaría otros proyectos exitosos como La otra virginidad, dirigida por Juan Manuel Torres, que se comenzó a rodar en 1974 y se estrenó en 1975 en el Cine Chapultepec de la Ciudad de México. En el reparto estaban Meche, Valentín Trujillo y Leticia Perdigón. Ese mismo año, la actriz aceptó protagonizar una telenovela para Televisa, de la mano del mago de las telenovelas, Valentín Pimstein, en Siempre habrá un mañana, en la que daba vida a Mercedes, una humilde lavandera enamorada de un hombre rico que la hace víctima de toda clase de desdichas. Como buen melodrama casero, la pobre Meche se la pasaba llorando toda la telenovela, hasta que al final Dios se compadecía de ella y encontraba la felicidad al lado de un hombre bueno. Este proyecto es importante en la vida de Meche porque ahí conoció a quien sería su segundo esposo, el director Juan Manuel Torres. Unos años antes, la actriz había divorciado de su primer esposo José Lorenzo Sacani, y con su nuevo marido la actriz tuvo a su segundo hijo, a quien llamaron Juan María. Desafortunadamente, la actriz perdió a su esposo en un accidente automovilístico y posteriormente a su hijo adolescente Juan María en otro accidente automovilístico en Nueva York. Entre sus últimas películas se encuentran El Noa Noa y Es mi vida, filmadas a principios de los años 80, en las que apareció junto al astro de la música Juan Gabriel, así como en El Día de las Sirvientas en 1989. En la actualidad, Meche Carreño vive en Los Ángeles, California, con su nuevo esposo Daniel, a quien conoció en Francia, tras pasar una temporada en París donde aprendió el idioma francés, el cual habla a la perfección. Vive retirada del cine, pero siempre requerida para hacerle reconocimientos y homenajes, sobre todo en los festivales más prestigiosos de México, como el de Morelia o el de Guanajuato, a los que acude gustosa. Se ha convertido en activista por los derechos de los animales y del medio ambiente, y no olvida por completo el espectáculo, ya que se mantiene ocupada tomando cursos de animación y la carrera de dirección de cine que estudió en la Universidad de Los Ángeles, así como escribiendo guiones de cine y practicando disciplinas como el yoga y la meditación y clases de danza, lo que la mantiene tan bella como en sus mejores años, y con lo que demuestra que hay Meche Carreño para rato. ¿Tú la recuerdas?